Que la gloriosa paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté de continuo gozo en cada uno de nosotros. Aunque venga pruebas y tribulaciones, nadie nos va a apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos el tema de hoy que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esfuérzate y sé valiente. Josué 1, del 5 al 9. La gloria sea de Dios. Y dicen las Sagradas Escrituras, van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tenemos un tema aquí que el Señor en su misericordia nos ha permitido traer para que cada uno pongamos y nos esforcemos a entrar al propósito de Dios, como en este día el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros, que busquemos en las Escrituras el programa de Dios, el por qué el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, que así como él estuvo con Moisés, así él estará con él. ¿Para qué? Para guiar a Josué en todo el programa que Dios tenía para repartirle la tierra al pueblo de Israel. Entonces, hay una tierra que Dios la tiene reservada para cada uno de los que buscan con sinceridad y de corazón saber cuál es esa tierra de la cual fluye leche y miel. Entonces, la palabra no está hablando de tierra físicamente, está hablando de una obra, que esa tierra prometida es la que Dios tiene reservada para los que estamos aquí reunidos en la palabra, que Dios a través de su misericordia nos está dejando ver la tierra y nos está introduciendo a cada uno de nosotros a esa tierra. Pero hay que sacrificar para poder entrar en ella. Mirando aquí en el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si nadie le iba a hacer frente en todos los días de su vida, ¿en qué era? Era en la enseñanza que iba a poner Jehová en él, que le iba a dar a conocer. No iba a haber adversario que le hiciera frente en lo que él tenía de parte de Jehová. Porque si usted va a ser un ministro de Dios, usted tiene que ser esforzado y entendido en la palabra, para entonces restar todas esas dádivas y todas esas ofertas que hay fuera, usted rechazarla y contrarrestarla con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Por eso él le mandaba a Josué
que se esforzara y sea valiente. ¿Pero en qué? En las escrituras, en el entender de las escrituras. Porque dice, no te podrás hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese que en lo que Moisés creyó de la palabra, eso fue lo que él mantuvo alto. Y Dios no lo desamparó. ¿Por qué? Porque Moisés fue un varón esforzado en la obra de Dios. Porque fue tarea pesada. Fue una dura tarea la que le tocó a Moisés de dirigir al pueblo y sacarlo. Pero como había un mandamiento de parte de Dios que Moisés no iba a entrar al Jordán, no iba a cruzar ese Jordán, entonces lo de Moisés llegaba hasta ahí. Por eso Josué nunca se apartó de la ley de Jehová que Moisés le prescribía y le ordenara a él, porque Josué siempre estaba pendiente a todas las edificaciones y todo lo que Moisés enseñaba de las escrituras. Nunca se apartó ni a su izquierda ni a su derecha. Todos los secretos, todo ese programa de Dios que Moisés hizo en el pueblo de Israel, también le iba a tocar a Josué. Pero dice, no te dejaré ni te desampararé. En lo que él venía, en ese programa, era que Jehová iba, que no lo iba a desamparar. Porque ¿a quién era que Josué iba a representar? Era Jehová. ¿Para qué? Para introducir al pueblo a esa tierra. Entonces dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ustedes ven que Dios hizo un pacto con Josué. Desde Abraham, desde Adán, viene Dios trayendo el plan y propósito en el pueblo de Israel de repartirle la tierra a su pueblo. Y hoy nos la está repartiendo a cada uno de nosotros, porque aquí hay ministros, aquí hay cantores, aquí hay que declarar. Entonces la tierra está siendo repartida en cada uno de ellos para la edificación del templo de Jehová, de la casa de Jehová, que no son 4 paredes, sino en las leyes, en los mandamientos, en los estatutos y en la ordenanza, para ordenar al pueblo en todo el esfuerzo que ellos vayan a hacer para edificar la casa de Jehová. Y dice, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ustedes ven la promesa que hizo Jehová con Josué, desde Abraham, que le iba a dar esa tierra por promesa. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así como David preparó a Salomón para edificarle el templo de Jehová, es aquí Moisés preparó a Josué. ¿Para qué? Para que le preparara la casa a Jehová, donde Jehová iba a morar, que iba a morar en ese pueblo. Y hoy el pueblo lo estamos representando nosotros como los gentiles, porque el mismo Jehová dijo que iba a hacer una obra con el pueblo de los gentiles. ¿Para qué? Para que también conozcamos quién es Jehová de los ejércitos. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Ustedes ven, nunca se apartarán de tu boca este libro. Ahora, ¿qué está haciendo la palabra en nosotros? Formando un libro invisible en la parte interna de cada uno de nosotros, para que ese libro esté como memoria, para que también lo enseñemos a los que hayan de venir y hayan de oír, para que ese libro quede como testigo, para que después no digan que en ti no pasó Jehová, ni oíste hablar de Jehová. Entonces, como dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará. Otra vez, que hay que meditar en las escrituras, a ver por dónde Jehová se hace presente.
porque es de la misma escritura que Él se hace presente, porque ya nosotros no lo estamos esperando en la imaginación ni en la ignorancia, lo estamos esperando en una declaración de la palabra a través de los hermanos. Entonces dice, sino que de día y de noche meditará en Él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Sabes? Todo lo que Moisés prescribió al pueblo, también se lo pasó a Josué, como dice ahí, que meditará en Él para que guarde y haga conforme a todo lo que en Él está escrito, lo que está escrito en el libro, porque ese era el modelo a seguir, esa era la obra a seguir, ese era el cumplimiento que había que hacer cumplir, porque la obra iba a pasar de un lugar a otro lugar. No estamos hablando que iba a pasar de un templo a otro templo, sino que iba a pasar de Moisés a Josué. Entonces, ¿en quién iba Jehová? No iba en Josué para hacer cumplir su palabra, como dice, a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hará prosperar tu camino. Sí, ¿cuál camino? Eran las ideas y en los conceptos que Josué iba a dirigir al pueblo, porque él iba a tener un camino y iba a tener un camino donde iba a caminar, que es las escrituras. Ese es el camino y ese es el modelo a seguir, ese es el camino a trazar. Para que entonces dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Ustedes ven que tiene que haber una voluntad y un sentir en el creyente de conocer las profundidades de las escrituras, de sumergirse en ellas, porque en ella es que está la vida, en ella es que está todo, en ella es que está el agua, en ella es que está el pan, en ella es que está el fuego. Entonces, Josué iba a entrar a los secretos íntimos que tiene la palabra de Dios, porque si él iba a dirigir al pueblo, él tenía que ir con lo que Dios le había de poner en él. Él dice, y sea valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo y donde quiera que vaya. No temas ni desmaye. ¿Por qué? Porque van a aparecer obras en el pueblo que te pueden hacer desviar. Entonces, uno tiene que estar preparado para defender lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Se leyó ahí en Primera de Samuel de lo que Dios iba a hacer con la casa de Israel. Fíjense que Samuel no dejó caer a tierra la palabra de Dios, sino que la mantuvo en alto. Es aquí el mismo acontecimiento. ¿A quién era que iba a poner en alto? Es a nuestro Señor Dios y Todopoderoso. Es a ese que hay que levantar, ese culto hay que levantar para levantarlo a él. No es que vamos a levantar a Rafael, ni a Aníbal, ni a Marfa, ni a Miquel, ni a ninguno de los hermanos. Es el culto de Dios, porque Él es la obra, Él es la obra y Él es el que viene peleando y viene levantando su obra en cada uno de nosotros. Por eso es que hay que haber una disposición en cada uno de nosotros que nos esforcemos para que entremos a la promesa y al programa de Dios, como dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya, donde quiera que él vaya a leer en las escrituras y a darle a conocer al pueblo. Era Jehová que iba a él, era Jehová que iba con él. Entonces, ¿a quién era que él iba a levantar? Era Jehová, el culto de Jehová, la obra de Jehová. ¿Para qué? Para darle a conocer al pueblo el plan y el propósito de salvación que Dios tenía predestinado para ese tiempo con el pueblo de Israel. Entonces dice aquí, vamos a ver en Deuteronomio 1:5, la gloria sea de Dios. Deuteronomio 1:5 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disahá. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte,
de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Cog, rey de Basán, que habitaban en Astarot y Edén, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: ustedes ven que había que cruzar al pueblo a esa tierra prometida, pero había que destruir esos reyes, había que destruir esa tierra, esos fundamentos que había para poder pasar. Entonces fíjense, estos reyes que eran poderosos, ahora, ¿fue el pueblo que lo derrotó o no fue el mismo Jehová que lo derrotó delante de ellos para que ellos heredaran lo que Dios les tenía prometido? Entonces fíjense que desde ahí comienza Dios a restaurar un pueblo que le iba a obedecer en todo, pero sabiendo nosotros, sabiendo que el pueblo de Israel, después que acontecieran todo eso, Jehová sabía lo que había en el corazón del pueblo, que el pueblo, después de la muerte de Moisés y después de la muerte de Josué, el pueblo se iba a desviar tras dioses ajenos. Pero fíjense cómo Dios le destruyó esos reyes delante de ellos para hacer una obra en el pueblo. Y mirando en el Génesis 12:1, vamos a ver 12:1, Génesis. La gloria sea de Dios. 12:1 dice, 12:1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense la promesa que hubo allá en Josué. Fíjense aquí como Dios se la está dando a conocer a Abraham y dice: vete de... Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Entonces, si le dijo Jehová a Abraham: vete de tu tierra, ¿de qué tierra? Pues entonces Abraham tenía una tierra que lo había formado. Entonces fíjese cómo Jehová le dice a Abraham: vete de tu tierra. Entonces había una tierra que se le había formado a Abraham. Entonces, ¿sería esa tierra que Dios está hablando? No. Entonces dice: y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ustedes ven que Dios le iba a mostrar una tierra mejor a Abraham. Entonces esa es la promesa de Dios con el pueblo, que le va a mostrar una tierra mejor que la otra. Entonces dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Recordemos que cuando Jacob descendió a Egipto, descendió con 70 de su familia, y ahí en el pueblo de Egipto Jacob se engrandeció y fue un pueblo grande, numeroso. Entonces mírenlo aquí, cumplido, que dice: y haré de ti una nación. No ha hecho Jehová de Israel una nación, y de su pueblo ha hecho una nación grande, poderosa, ahí aún en lo literal que se ve. Entonces dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Ahora se lo iba a engrandecer su nombre. Ahora, ¿cuál nombre? ¿Cuál es el nombre que se ha invocado en toda la tierra? Porque hay un nombre que se ha invocado, y ese nombre es por bendición, no es por maldición. Entonces a ese nombre que hay que caerle atrás. ¿A cuál nombre que está hablando Jehová ahí en ese capítulo? Y te bendeciré y será bendición. Entonces en esa tierra hay una bendición que se alcanza, no para maldición, sino para bendición. Vamos aquí ahora a Timoteo 6:20.
Timoteo, la gloria sea de Dios. Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Fíjense lo que le manda aquí a decir y le escribe Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Si se lo había encomendado, ¿qué era lo que Timoteo había oído de Pablo? No era el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué había que guardar? Ese evangelio que había sido predicado por boca de Pablo, era lo que él iba a hacer fuerte. En eso era que él iba a prosperar en ese camino. En eso era lo que él tenía que cuidar como la niña de sus ojos. Porque si uno se desvía del camino, ¿a dónde va uno a parar? Como dijo Pedro, si nosotros de ti no nos vamos, ¿qué será de nosotros? Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Usted ve que no hay fuera de otra tierra que no sea esa vida. Entonces dice en Deuteronomio 31:23. Deuteronomio 31:23. La gloria sea de Dios. 31:23. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ustedes ven la promesa de Dios con Josué, que le dice ahí, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos, no está hablando de uno, no, está hablando de muchos, a los hijos de Israel. Fíjense que no es cualquier cosa. Estos no están brincando y pataleando ni haciendo nada. A los hijos de Israel, que dice, en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. En toda la enseñanza era que Jehová iba con Josué en la predicación. ¿Por qué? Porque a Josué se le había encomendado que él era el que iba a repartir esa tierra por heredad. Y mirando aquí también en Deuteronomio 32:1-2, ahí mismo dice, fíjese cómo cambia la obra. Dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre las hierbas. Ustedes ven, ahora dice ahí en el 32, escucha cielo. Ustedes ven que hay unos cielos que escuchan y oyen y obedecen. Escucha tu cielo. Entonces no está hablando de ese espacio, está hablando con un pueblo que está en el cielo, en los cielos. Entonces dice, y hablaré y oiga la tierra. Ustedes ven, y hablaré y oiga la tierra. Entonces desde un lugar la tierra oye. Entonces en alguien va la palabra de Dios para que la tierra la escuche. Entonces, como dice ahí, dice, y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ustedes ven que está hablando con creyentes, está hablando con personas instruidas en la ley de Jehová. Entonces, si ellos iban a oír, ¿qué era lo que iban a oír? Como dice ahí, y goteará como la lluvia mi enseñanza. Ustedes ven, y goteará como lluvia. ¿Qué es lo que iba a gotear como lluvia? Era la bendición. Era esa promesa de parte de Dios para su pueblo. Y goteará la lluvia mi enseñanza. Ustedes ven, mi enseñanza, no otra enseñanza. Y dice, y destilará como el rocío mi razonamiento. Ustedes ven, y goteará como el rocío mi razonamiento, mi justicia.
porque el que lleva la palabra de Dios es el que tiene razonamiento para discernir entre una cosa y la otra, en lo que está bien y lo que está mal, en lo que están en injusticia y en lo que hacen justicia. Entonces, en quien lleva la obra es el que tiene razonamiento para pesar al que está bien y al que está mal. ¿Ustedes ven? Entonces, si Jehová era el que iba a introducir a Josué a esa tierra y que Josué iba a repartir esa tierra en el pueblo, entonces Josué tenía que tener un razonamiento de parte de Dios para guiar al pueblo. Entonces dice, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Ustedes ven? Entonces, como la llovizna sobre la grama. Ustedes ven, aún en lo literal, esa grama que nosotros vemos literal, que es esa hierba, también recibe esa bendición, aunque sea en lo literal. Pero aquí está hablando de un pueblo que iba a recibir esa bendición como una llovizna, para refrescar, como justicia a todo el pueblo. Y dice en San Juan 4, 32 y 38. San Juan 4, 32, 38. La gloria sea de Dios. Ya. 32, 38, San Juan. Dice, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ustedes ven, eso fue lo que tuvieron preparado con Jesús, que caminaron con Jesús. Dice ahí, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La misma obra que se presentó con Josué, miren aquí también con los discípulos. Ustedes ven. Entonces Jesús preparó a los discípulos para pasarlos de un lugar a otro y dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ustedes ven, si usted no siembra la palabra, si usted no escudriña en ella, ¿cómo usted va a recibir el salario de Dios? Si usted no escudriña en ella, si usted no lee, si usted no profundiza, entonces ¿cómo Dios se le va a hacer manifiesto a usted? Entonces eso es lo que nos manda la palabra y nos manda el Señor, que nos esforcemos y seamos valientes, que trabajemos en las escrituras para profundizar en ella, para buscar en ella esa comida que hay. Y dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ustedes ven, ya ellos trabajaron por nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Recibiendo el esfuerzo de ellos con que ellos trabajaron. Y nosotros lo estamos recibiendo. Y no hemos trabajado. Entonces es lo que nos manda la palabra, que nos esforcemos a trabajar en la palabra, a escudriñar en ella. Entonces dice, y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ustedes, nosotros hemos venido a ser trabajadores y hemos recibido lo que ya otros trabajaron por nosotros, y nosotros estamos recibiendo lo que ellos ya trabajaron y lo que ellos ya sembraron. Ahora hay que escudriñar lo que está dentro de ahí. Ahí es que hay que entrar, en lo que ellos entraron y predicaron de la palabra. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ustedes ven, ya ahí la mujer samaritana ya ahí había descansado, porque ella iba a sacar agua de ese pozo, que ese pozo lo viene simbolizando como la ley que Jacob le dio al pueblo.
para que profundizaran en ella y buscaran en ella, porque dice que el pozo era hondo. Si el pozo era hondo, era que había que profundizar en la escritura para saber el contenido. Entonces viene Jesús y tiene esa conversación con la mujer samaritana, y fíjense que lo que Jesús puso en ella fue la enseñanza, fue la palabra, y ella la creyó. Entonces ahí ella descansó de su obra y descansó de buscar en ese pozo. Entonces, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio de cada uno de nosotros, y me alegro que el hermano Aníbal tenga su color. Amén.